¿Cree usted en la sanidad divina? Generalmente, y yo también lo hacía por mucho tiempo, decía, todas las sanidades son divinas. El médico puede hacer cirugía, puede cortar, por decirlo así, puede suturar, puede hacer muchas cosas, pero cicatrizar la herida no puede. Eso, alguien dirá, bueno, pero para eso hay medicina, todo tipo de fármacos y demás. Bueno, es cierto, pero ¿quién proveyó todo esto? Bueno, las diferentes compañías que se ocupan de eso, no. ¿Y la materia prima de dónde viene? Viene del Señor. Entonces, quiere decir que uno puede decir, esa es una respuesta no tan mala, decir, bueno, todas las sanidades son divinas. Pero creo que somos un poco cobardes, tímidos e ignorantes cuando no vamos más allá, porque en la Biblia tenemos, especialmente en el Nuevo Testamento, varios casos del Señor que Él sanó, y luego también hay promesas donde Él dice que los que creen en Él harán, da la impresión esa, algo parecido a lo que Él ha hecho. Y esas preguntas en la radio, por ejemplo, son muy frecuentes, y yo creo que ustedes también se han encontrado con esto. Ahora, si usted dice, como yo decía, y suele hacerlo hasta hoy, que todas las sanidades provienen de Dios, allí hay parte de verdad, pero solamente parte, porque hay muchos textos, y hoy los vamos a tocar bastante de ellos. Ustedes tienen su bosquejo, y si van a querer anotar algo más, pueden hacerlo. Ahora bien, tenemos que conocer algunas de las herejías de los supuestos sanadores y milagreros de nuestros días. Fíjense ustedes que ellos, como siempre, fracasan, porque la forma como lo encaran, si alguien no se sana, y ellos dicen que cualquier tipo de dolor, enfermedad, todo es demonio. Así que todas las enfermedades comienzan para ellos con D. Tiene demonio de cabeza, demonio de cuello, demonio de cintura, demonio de estómago, todos están endemoniados. Quiere decir que ellos lo primero que hacen, tratan de echar el demonio. Pero usted tiene que tener fe que se irá el demonio. Ahora, como nunca ocurre nada, la persona, puesto que no es ningún demonio, la enfermedad sigue, el dolor sigue, etc. Usted no se sanó porque usted no tiene fe. Pero ellos nunca fracasan. Tanto es así que ellos, por ejemplo, yo he visto letreros así que dicen, miércoles curan ellos de cáncer, jueves problemas de hígado, viernes hay, para cada día hay. O sea, ellos ordenan al Señor qué sucederá cada día de la semana. Quiere decir que la voluntad de Dios no cuenta para nada, porque ellos ordenan a Dios. Basta de pedir, basta de suplicar, ordénale. Así que, si usted no hace eso, no funciona. Bien, así que para los milagreros, si usted está enfermo, acuérdese, al psiquiátrico, muchacho, usted está endemoniado. Ellos lo arreglan rápido. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto? Vamos a algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Lucas 5:31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto dijo Jesús. Y ellos dicen que un cristiano nunca debe recurrir a la medicina, ni al médico, ni al hospital, ni nada de eso. Eso es para los sanos. Si yo estoy sano, no necesito tal cosa. Así que, si Jesús admitió que los médicos son necesarios para los enfermos, ¿quién soy yo para decir que Él se equivocó? No, yo tengo que admitir que así es la cosa.
Parafraseando lo que él dice, es como sigue. Los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. Es lo que dice. Así que usted no vaya al médico a menos que le sobre dinero, pero en ese caso, ¿por qué no me da a mí? Yo invierto en la radio. Si usted quiere gastar el dinero y darlo al médico y usted no está enfermo, ¿qué problema hay? Cuando Jesús envió a los 12, les dijo, sanad enfermos, Mateo 10:8, limpiad leprosos. Miren la diferencia que hace entre uno y otro problema. Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay mucha diferencia para el Señor, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿A cuántos muertos resucitaron? Más bien mataron a los vivos y no resucitaron a nadie, aquellos sanadores de nuestros días. Así que si Jesús distingue a los enfermos entre sí, a los leprosos, a los endemoniados, ciertamente Él tiene mucha más razón. Tenía una determinada enfermedad a alguien donde el médico intervendría. Un leproso no era endemoniado, tenía lepra. Y la lepra tenía que sanarse de alguna manera. Ya existían condiciones previstas en el Antiguo Testamento que veremos más adelante. Por lo tanto, para sanar a un leproso, ningún apóstol pretendía echar demonio, porque era lepra. Jesús mismo lo puso en una categoría separada. Debemos notar también que cada vez que se trataba de un endemoniado, la Biblia así lo llama. A veces dice lunático, que también era endemoniado, pero muy rara vez. Y ahora, cuando se trataba de, digamos, algún enfermo, con frecuencia, incluso dice con claridad cuál era la enfermedad que padecía, para que no quepa duda a nadie. Ahora, escuchen estas palabras. Está en Marcos 6, 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Era una forma de creer de ellos. Jesús no se burló de ellos. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Usted no tiene que ir a tocar el borde del manto de nadie, pero ellos en su ignorancia así lo hacían. Jesús veía el corazón de ellos, la confianza, la fe que ellos tenían en Él. De todo esto, digamos, de estos enfermos, en las calles y en los campos, todos los que eran traídos a Jesús, ninguno de ellos era endemoniado. La Biblia no nos dice qué tipo de enfermedades cada uno tenía, pero eran muchos y todos se sanaban. Para Él no había selección de enfermos. Muchas veces la Biblia menciona la enfermedad. Por ejemplo, en de Mateo 12, versículos 9 al 13, leemos, como sigue. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle.
¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Esto en Mateo 12, 9 al 13. Aquí es obvio que no hubo demonio alguno. Él no le dijo, demonio de mano seca. No, a nadie se le ocurrió siquiera echar un demonio de una mano seca. Algo así como el demonio que deja la mano seca. Se le cayó encima o entró en él e hizo este problema. Cuando descendió Jesús, Mateo 8, 1 al 4, de nuevo otro texto, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como decir, si es tu voluntad, tú me puedes sanar de la lepra. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esto en Mateo 8, 1 al 4. En primer lugar, notamos que la enfermedad de este hombre se llamaba lepra. No dice que era el demonio de la lepra para nada, sino solamente dice, digamos, lepra. Y en segundo lugar, dice que el enfermo no dudaba que el Señor tenía poder, todo el poder. Solamente dudaba si era o no su voluntad. Bueno, los sanadores baratitos de hoy dicen que eso no se debe decir si es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere Él quiere que todos sus hijos estén sanos. No hay ningún texto en la Biblia que diga esto. Desde el punto de vista en el campo espiritual, sí, pero en el campo físico a veces es muy necesario castigar a un cristiano, sobre todo pastores y líderes, etc. Tanto es así que yo me estuve fijando, porque a veces cuando uno mira, ya sea la foto o mucho mejor se ve en algún video o algo así, a estos famosos protagonizadores de tantos milagros y todo, están fornidos, fuertes, parecen caballos de carrera. ¿Cómo es que a ellos no les pasa nada? ¿Cómo es que ellos están tan sanos? Mienten tanto, engañan tanto y están sanos, como para seguir viviendo y viviendo. Y nosotros, que predicamos la palabra, ay, que me duele acá, ay, que me duele acá. Ah, pero usted se ve muy bien, sí, como me decía una vez un caballero. Le dije, pero usted está muy bien. Dice, lo va, sí, es puro estuche. Él decía que lo bueno era el estuche, lo que se veía por fuera. Yo sabía que él había tenido una operación de corazón, etcétera, porque era antes muy, muy, muy gordo. Y entonces el médico le dijo, dentro de 2-3 meses ya no vas a pisar la tierra, vas a estar en algún otro lugar, no vas a vivir. Tienes que adelgazar 20 kilos. Eso es mucho, para mí por lo menos es mucho, que me gusta comer. Ahora, sí es buena la comida, ¿no? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. En Levítico Levítico 14, se nos habla acerca de algunas enfermedades. No vamos a leer mucho aquí, pero
Lucas 5, por ahora porque al Levítico vamos después. Lucas 5, versículos 13 y 14 dice: entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote. Entonces, digamos, y ofrece, dice, por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué tenía el leproso que se sanaba presentarse, ir al sacerdote? Bueno, porque el sacerdote verificaba si era o no, primero, si era lepra, lo que tenía. Segundo, cuando él decía que creía que ya se sanó, tenía que verificar si realmente se sanó o no. Un poquito más adelante vamos a ver el texto que corresponde a esto. Así que en Mateo capítulo 4, 23 y 24, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, aquí es donde los psicólogos hoy hacen su manjar, ¿no? Y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4, 23 y 24. Aquí se mencionan varias enfermedades, tales como afligidos por diversas enfermedades, los tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Bien, pero como, puede uno, notar, a cada problema siempre el escritor sagrado toma en forma individual. Claro que los afligidos no eran endemoniados, ni los lunáticos, aunque a veces, como ya dije, se los menciona como tales. Tampoco lo eran el paralítico. Los endemoniados, tal vez, lo que menos tenían era parálisis. Eran sanos físicamente, podían hacer quién sabe qué. Mateo, al relatar este caso, distingue a los enfermos que eran afligidos de diversas enfermedades, de los que realmente eran endemoniados, para no confundirlos. En Mateo 9 se relata otro caso de un paralítico, versículos 2 y luego 7 y 8. Mateo 9, 2, luego 7 y 8. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Claro, para muchos Jesús era solamente un hombre más, de tal o cual estatura, llamado Jesús, etc. Luego los 10 leprosos, en Lucas 17, 11 al 14, fíjense. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Noten un detalle, se pararon de lejos. Nadie quería estar cerca de un leproso. Por eso el leproso tenía que estar en cuarentena. Mientras no se verificaba por el sacerdote que el leproso ya no tiene lepra, él no podía unirse con la gente. Bueno, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Qué manera de
No puso la mano. Ordeno en el nombre del Señor que el demonio de tal salga de usted. No. Solamente les dijo, vayan y muéstrense. Todavía la lepra estaba encima. Muéstrense al sacerdote. ¿Cómo nos vamos a mostrar con la lepra? No, ¿qué hicieron ellos? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos simplemente obedecieron y dar unos cuantos pasos, se miraron, no tengo la lepra. Y felices y contentos continuaron. Aquí tenemos 10 enfermos, pero Jesús no se puso a echar fuera demonios. Este caso fue muy interesante porque solamente uno de ellos, que no era hebreo, no era judío, vino a postrarse delante de él y a agradecerle. A Jesús le causó mucha tristeza eso. ¿Dónde están los 9? Dijo. ¿Qué pasó? Ese extranjero viene y agradece. Y aquellos que eran parte del pueblo judío no lo hicieron, que conocían mucho más que los gentiles o los paganos, aquel que sí vino para agradecerle. En otro lugar dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Noten esto porque tiene mucha importancia, que también veremos más adelante, por qué la sanidad divina era tan importante, tanto en los días de Jesús como en los primeros días de la predicación que tenían a su cargo los apóstoles. Y notemos que se habla de toda enfermedad y toda dolencia. No se menciona cuántas eran esas enfermedades, pero ninguna de ellas es rotulada como demonio. Eran enfermedades. ¿Es usted parte de este innumerable ejército de engañadores que cree que Dios le dio un don que usted puede colocar su mano sobre un enfermo y saldrá sanito? Va a pasar lo del que contaba el hermano Adrian Roger, de una familia del campo que fue a la ciudad, nunca habían visto un ascensor. Y llegaron allí y ya el esposo y la esposa eran bastante mayores y la esposa un poco enfermita y ellos se pararon, él con 2 o 3 hijos, frente al ascensor y vieron que una mujer ya bastante de años entró y se cerró la puerta. Les pareció que raro. Al rato sale una chica, pero linda, joven y todo. Y él dice al chico, anda, llámale a mamá, vamos a ver si entra en este aparato y se le pasa lo mismo. Bueno, no se sanaban así los enfermos. Simplemente el hombre estaba equivocado y pensaba que era un aparato que rejuvenece. Nunca se encontró tal aparato. Bien. Generalmente los mayores milagros, comillas aquí, suelen tener lugar en alguna parte lejos. Por ejemplo, ustedes están acá, o nosotros digamos, y el gran milagrero dice que en Hong Kong pasó algo. ¿Cuándo van a ir a verificar eso? Yo no iría, pues yo ya sé que miente, pero de cualquier manera. En Estados Unidos, hay un caballero, eso ya hace tiempo, él puso legalmente $1 millón. $1 millón. Es bastante dinero. Si alguien trae evidencias, pero evidencias que realmente tienen valor, es decir, de un médico que verifique que la persona sí tuvo cáncer,
metástasis, si ya se esparció el cáncer por el cuerpo o no, todo eso, y que se sanó así, con una oración o una palabra, que ese $1.000.000 le va a pertenecer. Así, doctor, haga ese prueba, a lo mejor le va a funcionar. Y vamos a compartir el 1.000.000 después. Está todavía esperando allí, nunca nadie reclamó. Hay que ser mentiroso para mentir tanto, teniendo oportunidad de ganar tanto, con solo decir la verdad. Pero si dice la verdad, ¿qué gana? Nada. Porque no dice que por mentira doy tanto. Dice que tenga la evidencia de eso. La confusión o el truco, digamos, que hacen estos individuos es el de considerar a todo enfermo como endemoniado. Naturalmente, cuando asustan a una persona que vaya a saber qué enfermedad tiene, asustada para que no le vuelva a tocar acá y tirarlo hacia atrás, pretende estar bien, pero tal cosa no ocurrió. Ahora, ¿es cierto que no debemos acudir a los médicos? Ya hemos visto, en Lucas 5:31 dice, respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan al médico. Lo que el Señor dice realmente que los enfermos tienen necesidad de médico y muchas veces, pobres de nosotros, si no los tuviéramos. Notemos cómo el Señor distingue las diferentes enfermedades, tal como aparece en Mateo 10. Sanad enfermos, limpiad los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No cobren por esto. Y ellos podían hacer sin ningún problema porque el Señor les dio el poder. Esto ya hemos leído, pero estamos haciendo un rápido repaso. En Marcos 6, 53 al 56, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer toda clase de enfermos que ya hemos visto. Muchas veces la Biblia incluso menciona por nombre toda enfermedad de cada uno, la enfermedad que padecía. En Mateo 12, 9 al 13 dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca la mano, que también hemos visto. ¿Qué hemos dicho sobre esto? Bueno, que la mano seca no era demonio. Él dijo que enderezara la mano y el hombre enderezó. ¿Cómo eran sanados los leprosos en el Antiguo Testamento? Esa es una buena pregunta. En el capítulo 14 de Levítico, si ustedes se molestan, no ahora, y leen el texto completo de 1 al 20, allí está, uno puede leer incluso más, detalladamente cuál debía ser el proceder del leproso y cómo verificaba el sacerdote si era o no a un leproso. Pero esto, como nos tomaría tanto tiempo, no vamos a leer ahora. ¿Por qué no leemos en Mateo 9, 1 al 8? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿Del enfermo o de quién? De los que lo trajeron. Así que si el sanador, comillas aquí, no me sana, no es porque yo no tengo fe, él no tiene fe. Pero él me quiere echar la culpa a mí. Él es un fraude desde A hasta Z, pero me quiere culpar a mí porque está haciendo un negocio sucio. El que tiene que tener fe aquí, a veces Jesús y los apóstoles hablaron sobre fe,
pero muchas veces no. Solamente sanaron, ordenaron. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, que no hace falta leer ahora, Juan y Pedro suben al templo allá en Jerusalén, a la hora de la oración. Y un paralítico allí sentado pidiendo limosna. Es todo lo que pueden hacer. Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate. No hay una palabra. Si crees, puedes levantarte. No. Porque, ¿por qué hizo eso? Porque él tenía derivado el poder directamente del Señor para sanar enfermos. Y él aprovechó. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Mateo, cuando el Señor envía a los suyos, noten bien cuán interesante es lo que allí dice. Nosotros ya leímos parte de eso, pero vamos a leer un poquitito más porque es bien llamativa esta parte. Cuando Él envía a los suyos. Hoy no tenemos ya esto. Versículo 5 en adelante se trata de los 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, alguien dirá, bueno, el Señor dice esto, pero ¿a quién le dice? A los 12. Los nombres de los 12, ninguno de ellos existe hoy. Ya murieron todos. Aparecen los versículos 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjense una cosa. Judas también sanaba. Sí, porque el Señor le dio el poder. Él todavía no había entregado al Señor, pero eso estaba en él. Era el Señor el que hacía, y no importaba quién era la persona, Él le dio. Ese tiempo ya pasó, ya no existe más. No podemos pretender que vuelva otra vez a hacer esto, porque entonces, cuando dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, tal como pasaba allí, en la época de Jesús y de los apóstoles, cuando la gente se sanaba masivamente, todas se sanaban, no algunos allí escogidos. El paralítico hoy se sana siempre y cuando tenga silla de rueda, porque está sanito como el mejor de ellos, pero tiene que simular que está mal. Le enseñan cómo tienen que hacer y él pretende enfermedad. Bueno, parálisis o algo por el estilo. Entonces viene el brujo engañador, le grita y aquel, comillas aquí, paralítico, salta y ya está. No era enfermo, no está enfermo, etc. Eso es lo que se está haciendo hoy. Si nosotros nos detenemos un poquitito y vemos por qué decimos, yo oigo que muchas veces predicadores muy buenos dicen, el otro día escuché uno dijo, definitivamente yo no creo que hoy existan esos milagros. Yo también. Pero ellos alegan, no, pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Claro, el texto fuera de contexto siempre un pretexto sirve para probar cualquier cosa. Sin embargo, yo le doy mucha razón a quienes no pueden entender por qué hoy esos milagros no existen. Y antes sí. ¿Cambió algo? Cambió mucho.
¿Cambió Dios? No. Fíjense lo que ocurre en el libro de los Hechos. Justo la iglesia estaba en su comienzo. Y hay algo aquí que nunca debemos olvidar. Mi consejo es que aprendamos a usar esto de una manera muy, muy eficaz porque vale la pena. En el capítulo 2 de Hechos desciende el Espíritu Santo. Magnífico. En el mismo capítulo 2, Pedro lanza un sermón fogoso. 3,000 almas son salvas. Magnífico, todo es muy claro. Si seguimos leyendo, y llegamos al capítulo 4, ocurre que en el versículo 4, 5,000 aparecen agregándose a la iglesia. Y en el mismo capítulo 4, celosos los jerarcas eclesiásticos judíos, intentan prohibir el Evangelio, la predicación del Evangelio. Los famosos versículos de palabras de Juan y Pedro en Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, los vamos a leer ahora. Dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, allí hay otras cosas más, detalles, que yo no voy a leer todo. Ellos mismos ahora le dicen a Juan y Pedro, bueno, salgan un rato y nosotros vamos a hablar aquí solos, a ver qué vamos a hacer con ustedes. Bueno, sabían qué hacer, porque resulta que el milagro que ellos habían hecho, que tanto había despertado allá en el capítulo 3, era irrefutable. El hombre ya era mayor, bastante mayor, y se había sanado, y todo el mundo lo vio, por decirlo así. Entonces, llamándolos, versículo 18, porque ya terminaron su conversación en secreto, llamándolos, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? Nos dicen, está bien, vayan, pero no digan una palabra mencionando a Jesús, para nada, no más predicar. Pero Pedro habla, 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y el versículo que sigue, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Lo conocía todo el mundo. Todo el mundo iba al templo y él siempre pidiendo limosna allí. Pero, ¿qué pasó? Pedro y Juan, voy a leer ese texto, ¿qué problema hay? No es ningún pecado leer en el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Dice, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, es decir, una monedita. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano,
no estaban empujando con los dos dedos así, ¿no? Tomándole de la mano derecha, se levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Un paralítico no tenía ningún derecho de entrar en el templo, pero ahora que él se sanó por primera vez, pudo entrar. Bueno, cuando todo esto ocurrió, ellos, y ya estábamos en el capítulo 4, bien, siempre en el 4, si están todavía allí ustedes, este es el punto. Cuando Juan y Pedro dijeron lo que les había pasado con el Sanedrín, que les dijeron no más hablar en el nombre de Jesús, ellos fueron a los hermanos y les hablaron, que ya eran miles. Y aquí está la oración de los hermanos, partiendo, yo diría, con el versículo 27 del capítulo 4 de Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, aquí está el fundamento, el corazón de la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, es decir, con valor, la palabra de Dios. La Biblia de ellos, que no tenían el Nuevo Testamento, todavía faltaba mucho, casi 80 años por lo menos, para que tuvieran el Nuevo Testamento. La Biblia de ellos eran los milagros. Ellos tenían que duplicar lo que hacía Jesús para que la gente creyera en Jesús. Por eso ellos no querían que se suspendiera esto, porque ellos no podían decir, bueno, vamos a leer en la epístola de Pablo, eso vino después, con el tiempo, pero se completó la Biblia en el libro de Apocalipsis, ya por ahí prácticamente el año 100 después de Cristo. Así que faltaba mucho para que tuvieran todo lo que hoy tenemos, la palabra de Dios. Por eso, si en esa época, cuando la gente creía, después de ver los milagros, era 100% seguro. En ningún lugar se dice que esto continuaría todo el tiempo. No. La verdad es que si tal fuera el caso, la gente solamente iría a buscar a los cristianos verdaderos para recibir beneficio material y físico. Esto el Señor mismo rechazó. Ustedes me buscan no porque vieron los milagros. Los milagros hablaban de su condición mesiánica. Ustedes me vienen a ver porque comieron y se saciaron. Claro, buen pan, buenos pescaditos, comieron, no trabajaron nada por eso, todo fue un milagro. Y ahora, ¿quién no quiere comer gratis? Y entonces vienen, el estómago ya pide más comida, hay que buscar al cocinero y tan generoso que él mismo produce que se tenga buena comida. Y ya está. Los milagros eran, debía ser el incentivo
para que los pecadores creyeran en Él. Pero ellos creían en su estómago y no en Cristo. Y ese fue uno de los muy graves problemas. Por eso Él rechazó hacer algo por ellos. Pero bueno, la muerte, nosotros creemos a veces que la persona se enferma y hay que orar para que no muera. Pero, ¿alguien puede evitarla? No. Vivimos ciertos años y después, como dice el alemán, kaputt, muere. Śmierć, dicen los rusos. Death, anglici. Ahí va. No hay hombre, dice en Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay armas. Llega el momento cuando hay que morir, te puede llorar, te puede gemir, te puede ayunar, te puede hacer todo lo que quiere. El Señor parece que dice, yo me voy a llevar a esta persona, ya está bien. Hay una canción que canta Manuel Bonilla, creo. Él dice, para que otros descansen. Es decir, o sea, lo que está diciendo, que el Señor tenga a otros que trabajen y los que están trabajando descansen. Ay, cómo no me gusta eso, no me gusta descansar. Hay que seguir trabajando, eso es lo mejor que hay. Y sin embargo, hay que aguantar el descanso también a veces. Claro, si uno está muy, muy cansado, claro que está bien descansar. Y en el versículo, en Juan 9, 1-12 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ese era el del día que él hablaba. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Estas últimas palabras, ¿dónde está hoy aquel que puede abrir los ojos al ciego espiritual? Lamentablemente, la mayoría de nosotros tal vez diríamos, no sé, por lo menos yo no soy, diría, que en mí puedan ver lo que vieran el cambio en este ciego. Nuestra vida, si no cambia en un 100%, lo vamos a ver en apuro.
Vamos a hablar en otro momento, ya hoy mismo, no ahora en esta hora, sobre lo que está ocurriendo en cuanto al cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Ustedes no me van a creer quiénes han sido juzgados y condenados para 25 años de prisión, entre ellos el Papa que acaba de salir por la corte en La Haya. Esto ya está, y ahí tenemos escrito y todo, y más adelante vamos a mostrarle para que usted no solamente vea y oiga, sino que se entere cuán cerca está el texto donde aparece en el libro de Apocalipsis que dice, tanto oro, tanta riqueza en una hora. Bueno, la corte estaba reunida mucho tiempo, tenían que reunir todo. Pero llegado el momento y la orden para quitar todo, porque aparte de prisión, que no pueden hacerlo ahora por la protección que tienen diplomática, se incauta, o sea, se debe quitar todos los bienes. Y si usted compara esto con algunos textos del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dirá, no lo puedo creer. Bueno, yo tampoco lo podía creer cuando oí la primera vez, porque estamos demasiado cerca. Y un hermano me preguntó hoy, pero ¿cómo es que nadie sabe? Nadie quiere tocar eso. Es como en inglés se dice untouchable, intocable. Tiene miedo o no sé qué. Pero esa es la verdad, y están todas las firmas y demás allí. Y cuando el hermano Iribarre me contó de esto, digo, ¿tú de dónde sacaste esa noticia? Bueno, un periodista, y me dijo quién, de Florida, Estados Unidos, le comunicó y le mandó una nota. Y ahí está todo escrito. Algunos de ellos, algunas copias que ya tenemos, estarán disponibles. Las firmas y todo. Y todo lo que se verá acá, pero no tenemos todo. El domingo que viene, si Dios mediante, si todavía estamos acá, pisando la tierra y no el cielo, entonces podrán conseguir, si Dios permite. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra es preciosa y muy oportuna. Gracias te damos por tenerla al alcance y poderla gozar. Pedimos que tú seas glorificado en todo y que nuestra vida en estos tiempos sobre todo, te agrade. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.